Estados Unidos ha anunciado este martes 14 de enero la retirada de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo a la que fue añadida durante el anterior mandato de Donald Trump. Según un alto funcionario del gobierno de Joe Biden, que está a punto de salir, un funcionario que pidió mantener el anonimato, la decisión respalda el diálogo entre el gobierno cubano y el Vaticano para la liberación de presos políticos, un diálogo del que conocemos ahora, pero que suponía mucha gente que se estaba realizando. Recordemos que en Cuba hay miles de presos políticos, sobre todo un número que se disparó tras las masivas protestas del 11 de julio de 2021. Y como siempre, el gobierno cubano ha utilizado a los presos políticos como factor de presión para lograr concesiones, tanto de Europa como incluso de los Estados Unidos. Y muchas veces, organizaciones religiosas y sobre todo la Iglesia Católica y en especial el Papa, ha sido mediador en este tipo de liberaciones de presos políticos a cambio de concesiones. Washington también ha suspendido una cláusula que aparece en la ley Helms-Burton relacionada con el embargo estadounidense a Cuba que permite a los cubanos estadounidenses reclamar compensaciones por bienes confiscados durante el gobierno de Castro, posterior a 1959. Según Estados Unidos, esta medida que se está tomando ahora, casi al finalizar el mandato de Biden, es esencial para los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos y para promover la transición democrática en Cuba. Eso han dicho. Además, eliminará una lista que limita a ciertas entidades cubanas de la realización de transacciones financieras específicas. Biden se lo ha dejado con respecto al tema Cuba, parece ser todo para el final. Según funcionarios que pidieron el anonimato, que han comentado a varias cadenas y medios como El País de España, esta es una decisión tomada en beneficio del interés nacional de Estados Unidos, pero que tiene sobre todo la finalidad de facilitar un diálogo que la Iglesia Católica está llevando a cabo sobre los defensores de derechos humanos en Cuba, sobre todo aquellos que están en prisión. La Casa Blanca, la administración demócrata saliente, confía en que el gobierno de Miguel Díaz-Canel libere a un gran número de presos tras este gesto de Washington. La Habana, por su parte, había señalado que su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo han dicho hasta el cansancio, es uno de los principales impedimentos para acercar posturas y además los tiene con el agua al cuello. Respecto a la posibilidad de que la nueva administración de Donald Trump revoque esta medida, recuerden que Donald Trump entra a la Casa Blanca el 20 de enero, funcionarios del actual gobierno estadounidense subrayaron que evitar que personas en Cuba sean detenidas injustamente es una prioridad para Estados Unidos, con amplio respaldo bipartidista y de ambas administraciones. Sin embargo, a mucha gente le llama la atención que estas medidas de Biden hayan sido tomadas justo al final de su mandato y no antes, porque presos políticos hay desde hace mucho tiempo y también el diálogo con la Iglesia Católica está abierto hace mucho tiempo. Recordemos que el candidato de Trump para liderar su política exterior es el senador cubano-americano Marco Rubio, un conocido defensor de las sanciones contra Cuba, que este miércoles comparecerá ante el Comité de Relaciones Exteriores para su audiencia de confirmación. Rubio, hijo de exiliados cubanos que emigraron antes de la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, ha mantenido una postura firme en favor de medidas punitivas contra el régimen cubano. El funcionariado de Biden reconoce que Trump y su administración tendrán la oportunidad de revisar esta decisión de Biden. Sin embargo, según han dicho también, tendrán la misma información que el actual gobierno, la cual concluye, y esto es muy relevante, que para Estados Unidos o para este gobierno que está ahora mismo y que ya está saliendo, no existen pruebas creíbles de que Cuba esté apoyando el terrorismo internacional actualmente ni en los últimos 6 meses. Este es el criterio establecido por la ley estadounidense para retirar a un país de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Vamos a hacer un poco de memoria y recordemos que Cuba fue reincorporada a la lista por la administración de Trump el 11 de enero de 2021, poco antes del cambio de mando también, alegando el apoyo de La Habana al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la negativa de Cuba a extraditar a líderes de la guerrilla colombiana. Esta decisión revertía el retiro que había realizado Barack Obama durante su segundo mandato en el marco de un acercamiento histórico entre Washington y La Habana, conocido como el deshielo. Durante el mandato de Biden, muchas personas, incluyendo personas del gobierno cubano, pensaron que iba a retirar a Cuba de esta lista, pero Biden no lo hizo. Durante el mandato de Biden, organizaciones de derechos humanos como la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y varios gobiernos extranjeros, incluido el colombiano, solicitaron que Cuba fuera retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo.
En octubre pasado, en 2024, Colombia envió una nota diplomática destacando la contribución de La Habana en las negociaciones de paz. Otros aliados como la Unión Europea, España, Canadá, Chile y también Colombia, que ya mencionamos, respaldaron esta solicitud y eso también lo comentaron funcionarios de la administración Biden. Sin embargo, la decisión de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo ha generado críticas inmediatas, como la del senador republicano Ted Cruz, que calificó la medida de inaceptable y afirmó en un comunicado que el terrorismo promovido por el régimen cubano no ha cesado. Además, Ted Cruz aseguró que trabajará junto a Trump y sus colegas para revertir de forma inmediata y mitigar el impacto de esta acción de Biden. Recordemos otra vez que Donald Trump comenzará su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025. Sin duda alguna, la retirada de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo por parte del gobierno de Joe Biden representa un cambio significativo en la política estadounidense hacia la isla, pero está marcada por múltiples matices políticos y también por controversias. Al parecer, en la capa más superficial de análisis, lo que vemos es que la medida de Biden busca respaldar el diálogo entre el gobierno cubano y el Vaticano, que busca la liberación de presos políticos, un tema crítico en la agenda de derechos humanos en Cuba. Washington, además, ha justificado la decisión como parte de su estrategia para promover una transición democrática en la isla y garantizar sus intereses de seguridad nacional, aunque no queda claro cómo va a lograr una transición democrática con este paso, ni tampoco cómo va a garantizar sus intereses de seguridad nacional, aunque obviamente están construyendo con esta medida un puente de comunicación con La Habana. Por otra parte, la suspensión de la cláusula vinculada al embargo puede aliviar tensiones con otros países. Recordemos que el título tercero de la ley Helms-Burton generaba muchas fricciones con otros países que tienen inversiones en Cuba, como países de la Unión Europea, y también con sectores interesados en una solución menos restrictiva hacia Cuba, sectores de otras partes del mundo que están de acuerdo con una solución más diplomática y negociada. Sin embargo, todo esto que acaba de hacer Biden es muy vulnerable. Y es muy vulnerable sobre todo porque estamos ante un cambio de administración que va a suceder en nada. El seguro regreso de Donald Trump y la postura de figuras clave de ese gobierno como Marco Rubio, defensor de sanciones severas, podría revertir esta decisión de Biden, reflejando la volatilidad de la política estadounidense hacia Cuba. Hay división bipartidista en los Estados Unidos, aunque el gobierno dice que hay un respaldo bipartidista a estas medidas que parecen ser ahora de sentido común. Las críticas de republicanos como Ted Cruz subrayan la polarización en torno a este tema. ¿Qué impacto podríamos esperar de estos anuncios en Cuba? Bueno, en primer lugar, en cuanto a relaciones internacionales, la retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo elimina obstáculos para transacciones financieras y podría facilitar la reintegración de Cuba en ciertos foros internacionales. Al mismo tiempo, se genera ahora internacionalmente amplia expectativa de liberación de presos políticos. Washington espera que Díaz-Canel responda con gestos concretos como la liberación de un gran número de presos. No sabemos cómo estarán interpretando ahora mismo esta movida en La Habana, pero si nos guiamos por la retórica de los últimos años, para La Habana salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo era una prioridad, ya que representa un obstáculo importante para normalizar relaciones con Estados Unidos y sobre todo para acceder a mercados financieros internacionales. Internacionalmente, esta medida de Biden tiene bastante apoyo, aunque hay una gran parte de la comunidad cubana dentro de los Estados Unidos que pide que sigan las sanciones y que al mismo tiempo sean más duras. La verdad es que las sanciones de Estados Unidos no son bien vistas por la comunidad internacional. Mayoritariamente funciona así y lo vemos cada año en las votaciones en las Naciones Unidas. Países importantes como España, Canadá, Chile y Colombia han respaldado la medida de Biden, destacando el papel de Cuba en las negociaciones de paz, precisamente de la paz en Colombia. El próximo mandato de Donald Trump, que comenzará en poquitos días, plantea un escenario incierto. La política hacia Cuba podría retroceder a una postura más dura, revirtiendo ahora estos avances de Biden que suceden casi en el noveno inning. Esto no solo afectaría las relaciones bilaterales otra vez, sino que también las dinámicas internas de la isla, especialmente en términos de derechos humanos y apertura económica. La decisión de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, a pocos días de entregar el poder a Donald Trump, responde a factores estratégicos que trascienden el simple cambio de política. Biden podría estar buscando reafirmar un legado político, algo que intentan hacer habitualmente los presidentes salientes en los Estados Unidos. Biden busca consolidar su postura sobre Cuba como un contrapeso a la política de máxima presión implementada por Donald Trump durante su primer mandato.
Esta acción permite que su administración quede registrada al menos como una promotora del diálogo y de un enfoque más pragmático hacia la isla, incluso si Trump revierte esta medida. Es decir, Biden está quedando bien en la foto, aunque se haya pasado todo su mandato sin hacer prácticamente nada sobre Cuba. Al mismo tiempo, estas medidas de Biden podrían intentar crear presión internacional sobre Donald Trump, de quien sabemos que le interesa bien poco lo que se diga de él. Con el respaldo de aliados como España, Canadá, la Unión Europea y Colombia, la retirada de Cuba de la lista genera una narrativa internacional de apoyo al cambio. Si Trump decide revertir esta decisión, enfrentará seguramente críticas de estos actores que podrían ver la medida como una regresión diplomática. Esto podría complicar su intención de restaurar sanciones más severas sin un costo político en el ámbito al menos global. Aunque sabemos, y lo repetimos, que Donald Trump es un ultranacionalista y no le interesa tanto la opinión que tenga el mundo sobre él. Aunque la medida esta de Biden pueda revertirse a los pocos días, su implementación incluso por poco tiempo puede tener efectos concretos. Por ejemplo, siendo optimistas, puede lograr la liberación de los presos políticos. Puede haber un alivio temporal en el acceso financiero de Cuba a los mercados internacionales, y al mismo tiempo puede interpretarse como un gesto de apoyo a los derechos humanos y a la diplomacia, sin importar lo que ocurra después. Si hay una declaración importante en esto es del gobierno de Biden, aunque sea al final de su mandato, que asegura que la información disponible demuestra que Cuba ahora mismo no cumple con los criterios para estar en la lista de patrocinadores del terrorismo, algo que han dicho desde La Habana 1000 veces. Al actuar antes de entregar el poder, Biden se asegura de cumplir con lo que considera, según él, una obligación ética y legal, dejando la responsabilidad de un eventual retroceso en manos de la próxima administración. Esto nos vuelve a llevar a la misma pregunta: ¿y por qué no decidió esto mucho antes? Aunque Trump podría revertir la decisión, hacerlo también tendría costos políticos para él, especialmente si Cuba responde con medidas que muestren voluntad de cooperación, ahora esto de Biden, como la liberación de presos o el apoyo en temas regionales. Esto obligaría a Donald Trump a justificar su cambio ante la opinión pública nacional e internacional. Pero ya sabemos que Donald Trump es un ser especial y que puede dar explicaciones o no darlas o mentir sin vergüenza alguna. En definitiva, el movimiento de Biden no es solo simbólico, es una maniobra quizás calculada para consolidar su legado en primer lugar, crear presión internacional sobre Trump, generar avances inmediatos en derechos humanos y finanzas para Cuba, que veremos si se concretan, y dejar evidencia de que su administración, al menos en el final, actuó con base en hechos y principios y no en ideología. Al mismo tiempo, es totalmente razonable asumir que el gobierno cubano, consciente de la inminente llegada de Donald Trump y su probable política hostil, puede adoptar una postura cautelosa antes de responder positivamente al gesto de Biden. Cuba podría interpretar la medida de Biden como un gesto positivo y seguramente lo ha hecho, pero insuficiente dado el contexto político estadounidense. En lugar de actuar de inmediato, desde La Habana podrían optar por esperar y evaluar la política de Trump antes de realizar movimientos significativos como la liberación de presos políticos. Sus argumentos principales en este caso serían evitar concesiones unilaterales, porque liberar presos sin garantías de continuidad en el diálogo de Estados Unidos podría debilitar su posición interna y externa. Al mismo tiempo podrían estar tratando de preservar capital político. Liberar presos bajo la amenaza de que Trump revierta los avances podría ser visto como una muestra de debilidad por parte de sectores duros dentro del sistema cubano. Estamos hablando de vidas de personas, estamos hablando de presos políticos que no deberían estar, pero cuando analizamos estos temas hay que analizarlos desde el punto de vista pragmático, de cómo pensaría un ser maquiavélico como Raúl Castro y como sus secuaces sobre todas estas cosas. Pero también hay un costo, y es el costo de no actuar. El gobierno cubano también debe considerar estos riesgos, los riesgos de no responder al gesto de Biden. Un gesto de reciprocidad como liberar presos políticos, vamos a reiterar, fortalecería la narrativa ante aliados como la Unión Europea, Canadá y América Latina, quienes presionan y han presionado por una relación más abierta entre La Habana y Washington. Al mismo tiempo, si Cuba no hace nada, si no responde positivamente a este gesto de Biden, la mediación de la Iglesia Católica no resultaría en acciones concretas y esto podría debilitar la influencia de esta institución en la política interna de Cuba y al mismo tiempo dañar las relaciones de Cuba con el Vaticano. Es probable que el gobierno cubano utilice la incertidumbre sobre Trump como un argumento para justificar la inacción inmediata. Esto les permitiría ganar tiempo y observar cómo se desarrollan los primeros meses del nuevo gobierno republicano. Sin embargo, esta postura tiene algunas limitaciones. La población cubana, que enfrenta serios problemas económicos y sociales, podría percibir esta inacción como una falta de voluntad del gobierno para mejorar la situación y cambiar, como ellos dicen, todo lo que debe ser cambiado.
Aliados estratégicos internacionales podrían interpretar esta falta de acción de Cuba como falta de reciprocidad, una falta de interés en el diálogo, y daría justificación a aquellos que dicen que de verdad Cuba no le interesa dialogar con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Cuba podría optar por una estrategia intermedia, realizar un gesto limitado como liberar a un pequeño grupo de presos políticos o aceptar ciertas concesiones simbólicas. Esto permitiría satisfacer a actores internacionales clave y al mismo tiempo evitaría comprometerse completamente. El gobierno cubano probablemente adoptará una postura prudente y no hará grandes concesiones hasta que la política de Trump sea clara respecto a Cuba. Sin embargo, si valoran mantener el apoyo internacional y evitar tensiones con el Vaticano, podrían realizar gestos calculados que no comprometan su posición estratégica. La incertidumbre sobre la continuidad de la política estadounidense es un factor clave, pero no debe convertirse en excusa para paralizarse, dado el alto costo político y diplomático de la inacción. Y recordemos, la inacción también que fue muy criticada durante la época de apertura de Obama, que para muchos expertos Cuba no aprovechó a cabalidad. Entonces quiero que me comentes tú qué piensas de todo esto, qué piensas de la última jugada de Biden respecto a Cuba. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué hará Trump al llegar al poder sobre estas medidas? ¿Las quitará? ¿Las dejará? Quiero que me comentes tu posición, quiero que pienses y medites y me respondas qué crees que pasará a partir de ahora con la relación entre los Estados Unidos y Cuba. Si te gustó este video, si te pareció útil, déjanos un like y déjanos tu comentario y comparte también este video con tus amigos. Nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.